Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé, vuestro podcast sobre enseñanza de las ciencias. Ya estamos aquí dispuestos a contaros otro asunto relacionado con cómo enseñamos las ciencias. En particular, ya lo habéis visto en el título, hoy nos toca matemáticas. Y como ya sabéis que últimamente nos está costando coincidir y estamos teniendo así unos horarios un poco complicados, diré que hemos tenido que triangular nuestras posiciones para poder coincidir aquí los tres ignorantenautas. Bueno, ya lo habéis visto en el título. Hoy vamos a volver un poco a esta dinámica de hablar de temas concretos relacionados con la enseñanza de la física, la química, las matemáticas, y en concreto hoy vamos a hablar de trigonometría, o sea, de la ciencia o de la rama de las matemáticas que estudia los triángulos. Y ahora veremos exactamente qué significa eso de estudiar los triángulos, porque no significa solo dibujar un triangulito, se pueden hacer muchas más cosas con ello, y de hecho los que han pasado por aquí pues lo saben, o lo han disfrutado o lo han sufrido. Así que para hablarnos de todo esto voy a presentar ya a los ignorantenautas porque no hay mucho más que decir en este capítulo. Voy a empezar por Víctor Marco, que es nuestro gurú de las matemáticas. Él es físico y es profe de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Pues nada, ha sido un placer triangularme con vosotros una vez más. Veremos qué podemos hacer más que dibujarlos, o si solo hay más que hacer un dibujo o hay mucho más, ¿no? Si solo hay que hacer un dibujo, este podcast va a ser muy breve porque no podemos hacer dibujos en un podcast. Así que esperemos que se puedan hacer más cosas. Y con esto de triangular, yo tengo la emoción, la expectativa de haberle robado su frase ingeniosa a Javier Vargas, que es nuestro tercer ignorantenauta. Ya sabéis que también es físico y es profesor de física y química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Te he robado tu frase sí o no? Muy buenas, Alberto, muy buenas, Víctor. Como no podemos dibujar, ya que esto es un programa radiofónico, tendremos que afrontar el problema desde diferentes ángulos. ¡Oh! Si es que hay gente que son con eso genios respondo naturales. a la pregunta. No se puede competir. El talento natural es imbatible, efectivamente. Bueno, bienvenidos los dos a este programa, aunque yo sospecho que en este Víctor va a tener más cosas que decir, pero no te relajes, Javi, porque te vamos a preguntar cosas de qué se hace con la trigonometría en física y química. Yo sospecho que sobre todo en física, pero esto ya nos lo responderás tú. Antes de empezar, le voy a recordar a los oyentes que ya saben que nos pueden escribir para proponernos temas, para decirnos qué cosas han funcionado, cuáles no, para hacernos comentarios al correo que tenemos en Gmail, que es deignoranciapodcast@gmail.com. Lo repito, deignoranciapodcast, todo junto, @gmail.com. Y ya dicho esto, pues podemos empezar con el tema. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que afrontar es recordarle a los oyentes, la enorme mayoría seguramente saben exactamente de qué estamos hablando, pero vamos a hacer una micro introducción a qué es esto de la trigonometría y realmente en cómo cristaliza en el currículum. Víctor, no sé si nos puedes hacer tú esta introducción. Sí, yo creo que podríamos empezar por... Bueno, tú lo has definido antes muy bien porque has hecho casi una definición etimológica, ¿no? Podemos hablar de lo que significa la palabra trigonometría, porque aunque parezca muy evidente, en realidad el tema de trigonometría como tema o como situación de aprendizaje no solo va de lo que es medir triángulos, ¿no? Trigono significa triángulo y metría es medir. Si nos atendemos a esta definición, los chavales llevan haciendo trigonometría desde siempre. Desde el momento que construyen triángulos, los definen, los clasifican. Bueno, no sé si clasificar es medir, yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna forma estás haciendo una medida sobre ellos, ¿no? Sobre si tienen lados igual. Es una medida cualitativa, ¿no? Decir que un triángulo es isósceles en lugar de, yo qué sé, obtusángulo o algo de esto. Claro, y además, bueno, y ver las relaciones, que es muy interesante ver. A mí me gusta cuando estoy en primero de la ESO y doy las clasificaciones según lados o según ángulos, que es interesante ver de las tres clasificaciones por un lado y las tres del otro, cuáles pueden coincidir y cuáles no. Porque no es tan evidente, o al menos no les para a ellos, cuáles pueden existir simultáneamente. Eso es un ejercicio que se puede trabajar. Víctor, los dos que yo he dicho, isósceles y obtusángulo, ¿se puede ser? Creo que no. Yo creo que no. Sí, porque isósceles son dos lados iguales y el ángulo que es desigual puede ser obtuso. Ah, cierto, efectivamente. Digamos, el ángulo horizontal y el otro con el que forma el ángulo obtuso. Claro, lo que no puede ser, por ejemplo, es obtusángulo y equilátero. Porque equilátero ya te obliga a que los tres ángulos sean iguales y por lo tanto sean de 60. Pero, ¿ves? Es una cosa que te tienes que sentar a pensar y a ver si de forma cruzada cuáles funcionan, ¿no?
Y algunos son evidentes y otros no lo son tanto. Y es un buen ejercicio de construcción. No vamos a decir si de medir. Luego sí que tenemos cosas medibles sobre los triángulos, como son el perímetro y el área. Entonces ahí ya podríamos decir que estamos haciendo trigonometría. Pero es cierto que curricularmente no se considera eso. La trigonometría, que es yo creo en donde vamos a meternos en harina en este podcast, es hablar de lo que se llaman las razones trigonométricas. Que ahora pasaremos a, más que definir, a explicar cómo habría que introducir esto. Porque a mí no me parece algo, creo, y yo lo empecé a hacer así hace años, dibujar un triángulo rectángulo, que es en realidad sobre el que vamos a trabajar. Porque al final el triángulo rectángulo sabemos que es el más importante porque es el único que cumple el teorema de Pitágoras. Y como todo triángulo se puede trocear en triángulos más pequeños, que sí que sean rectángulos, todo problema es reductible a triángulos rectángulos. Que es donde está, pues, el Pitágoras, las razones trigonométricas y todo lo demás. Estas razones trigonométricas de las que habla Víctor son, para los oyentes que la palabra les quede un poco lejos, son los famosos senos, cosenos, tangentes y todas estas cosas. Pero ya que lo has mencionado, te voy a hacer una pregunta adicional. ¿El teorema de Pitágoras por sí mismo no se suele considerar que entre dentro de la trigonometría, verdad? Parece que es una cosa previa, que se puede estudiar sin saber senos y cosenos. Correcto, de hecho, el teorema de Pitágoras se estudia ya en primero y segundo de la ESO, está a nivel curricular, dentro del tema de la geometría, pero no como trigonometría. Solo como estudiar, cuando ya has estudiado, es posterior a la clasificación de triángulos. Cuando ya tú las tienes claras, tienes que estudiar qué relación hay entre los tres lados de un triángulo concreto que es el rectángulo. Curiosamente, está en primero de bachillerato, en primero de la ESO, que es un tema donde tú no das ecuaciones de segundo grado. Pero de alguna forma, el teorema de Pitágoras tiene vinculada el concepto de incógnita de segundo grado si tú lo que buscas es, no sé, encontrar un cateto o una hipotenusa dados los otros. Pero no, está en un primero de la ESO donde esas ecuaciones no están. Y eso te hace pensar que tú lo que tienes que trabajar es más la geometría del triángulo que la búsqueda de lados. Es decir, buscar esa relación entre lados. Es en segundo de bachillerato donde tú ya usarás ese teorema para resolver problemas métricos, donde haya que despejar un lado. Al menos yo lo entendí así, al ver esa ordenación de contenidos, ¿no? Vale, pues ya que hemos empezado a hablar de cursos y de todas estas cosas, cuéntanos en qué cursos se empieza a enseñar todo esto, ¿no? Pues, y cuántos años más se imparten estas razones trigonométricas. Muy bien, pues, si hablamos de trigonometría como el estudio de las relaciones métricas del triángulo, por primera vez aparece de forma muy tardía, lo que yo considero tardía, que es cuarto de la ESO. Es decir, es el último contenido geométrico que se ve de forma obligatoria. Y digo obligatoria porque sabemos, esto lo hemos comentado muchas veces, que en cuarto de la ESO tenemos dos líneas, las matemáticas A y B, las ASES, las que antes se llamaban aplicadas, y las B, las académicas, que ya sabéis que cada 4 años cambian el nombre porque eso es ser muy moderno y clásico a la vez. Antes, en la LOMCE, que era la anterior a la LONLOE, recuerdo de memoria porque ya no la tengo delante porque ya me deshice de ella, pero sí que recuerdo que en las aplicadas no se veía trigonometría. Se veía en las académicas porque se suponía que ibas a ir a bachillerato, ibas a continuar con tus estudios, digamos, científicos, y se estudiaba solo en las académicas la trigonometría. Pero la LONLOE la ha recuperado para las dos líneas. Es decir, la LONLOE considera que hagas lo que hagas, tú tienes que salir del instituto sabiendo lo que es la trigonometría, refiriéndonos a relaciones trigonométricas, al seno, coseno y tangente. Y a su aplicación, por ejemplo, para medir la altura de una montaña. Es una herramienta poderosísima. A mí me sorprendió mucho cuando me lo enseñaron. Mira, con toda sinceridad, a mí me parece que se debería saber trigonometría por cultura general. Es decir, por el mismo motivo por el que aprendes sobre el poema de Mio Cid, aunque tenga casi 1000 años y normalmente no se lo vaya a leer la gente. Toda la razón. Y la LONLOE recoge tu pensamiento y obliga a que todo el mundo... Es cierto que si no da tiempo a acabar el temario, se suele coger la ley anterior y dices, mira, como no me va a llegar a dar tiempo, pues prefiero dar cosas como más básicas para la gente que ya va a salir del sistema educativo sin tocar más matemáticas, y se suele sacrificar la trigonometría. Y los vectores, que también deben verlo en las dos matemáticas. Pero sí, creo que siempre me gusta empezar este tema preguntándoles, ¿cómo sabe la gente medir montañas? Claro, vas con una regla y la miden y dices, bueno, puedo coger, se me generan unas reglas muy altas, digo, subo a la montaña y mido, digo, ya, pero la montaña no es vertical. Tiene una inclinación y además es irregular y tú no puedes. Y claro, se quedan pensando y se dan cuenta que no es fácil. Digo, pues esto tiene hace cientos de años que se podía hacer esto.
Es una herramienta muy poderosa. Como detalle curioso, una vez un alumno en clase me miró extrañado cuando les dije que se medían utilizando ángulos y trigonometría a la altura de las montañas, y porque esa persona se pensaba que realmente iban con una cinta métrica y según iban subiendo la montaña, pues iban midiendo a ver cuánto medía la ladera. A ver, yo creo que es un pensamiento que no es disparatado, es un pensamiento simple, que es relativamente fácil de desmontar, pero cuando uno es un poquito ingenuo en este sentido, pues puede pensar que a lo mejor es así de sencillo. Luego te das cuenta de que muchas cosas importantes y sencillas, pues resulta que se miden de forma un poquito más complicada. Por cierto, Víctor, en otros programas, por ejemplo, diversificación de cuarto de la ESO o el ámbito científico-matemático de una FPB, ¿vale? Una formación profesional básica, ¿sabes si ahí también han incluido estos temas? ¿O al buscar contenidos mínimos lo eliminan para facilitar que se saquen el graduado escolar? Es una buena pregunta porque yo no tengo constancia del currículum de esa vía. Tú sabes, por ejemplo, en el PDC, ¿no? Tú estás hablando de líneas, por ejemplo, como el PDC. Sí. ¿El PDC tú sabes si tiene un currículum oficial de física y química aplicado al PDC? Claro, no tiene un currículum oficial, se supone que tienes que seguir el currículum de las 3 materias que es combinada en el ámbito científico, con lo que desde ese punto de vista debería estar incluido. Pero sí que es verdad que luego a lo mejor los libros de texto, las editoriales tienen que simplificar los contenidos, porque claro, no les vas a exigir lo mismo a las personas que están en estos programas. Entonces, la verdad es que desconozco si eliminan directamente estos contenidos o lo trabajan mínimamente. Y en lo que sí que no tengo ni idea es en el ámbito científico de la FPB, de la formación profesional básica, porque ahí no estoy seguro de si tienen que seguir el currículum de la materia, de las 3 materias, de física y química, biología y geología y matemáticas, o si ahí ya va por libre y tiene su propio currículum. No tengo ni idea. Viendo que entonces física y química está como la mía, que lo que hace el profesor de PDC del ámbito de ciencias es elegir él lo que va a dar tanto de... Claro, porque se hace un currículum mixto, ¿no? De tu materia, física y química, biología y geología y matemáticas. Entonces, claro, si a mí ya me cuesta en cuarto de la ESO acabar todo el currículum de matemáticas, imagínate si en ese tiempo lo tengo que combinar con la tuya. Entonces, estoy segurísimo, porque yo cuarto de PDC no lo he dado nunca en cuarto. He dado FP básica, pero estoy seguro que la trigonometría se elimina. Curiosamente, creo que es la más intuitiva y más fácil de dar. Sin embargo, he visto dar a gente en PDC división de polinomios. Algo que me parece muy abstracto y muy necesario para alguien que encima que tiene dificultades no va a seguir estudiando. En cambio, la trigonometría es muy manipulativa. Sí, relacionada con el mundo físico en el que vivimos, ¿no? Aunque poca gente vaya a medir la altura de una montaña de esta forma. Sí, creo que hay un sesgo erróneo en el sentido de que piensan que todo el tema de senos, cosenos y tangentes va a ser muy difícil de entender. Cuando hoy vamos a intentar dar luz sobre esto y ver que es muy sencillo. Si se sabe orientar bien. A mí me parece más fácil explicar lo que es un seno que explicar una división de polinomios. Otra cosa es que la hagan mecánicamente y les salga bien, pero que les salga bien no significa que estén entendiendo qué está sucediendo. Ojo, que medir la altura de una montaña es una cosa bien interesante y tal y cual, pero que cosas más misteriosas y yo creo que más interesantes se pueden hacer con trigonometría, como por ejemplo medir la altura de una nube. Sí. Si el sol está cerca del cenit y tú ves dónde está la sombra de la nube y sabes la distancia a ese lugar porque conoces el terreno y tienes el ángulo de la nube, sabes a la altura a la que está la nube, cuidado. Sí. Y el ángulo de la nube, que parece a lo mejor el típico dato que pones como que Dios ha dicho, y el ángulo es... No, el ángulo es súper fácil de medir con un teodolito, que es este aparato, que no es más que un semicírculo con un eje para alinearlo con tus ojos. Sí. Bueno, de todas maneras, estas dudas sobre FP lo que vienen a decir es que tenemos que buscar a alguien que nos hable de FP, que es una de las carencias que este programa tiene desde hace tiempo y estamos en ello, pero todavía no lo hemos conseguido resolver. Pero cuando lo tengamos, pues le coseremos a preguntas, lo tendremos aquí esclavizada a esa persona para preguntarle todo esto. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, dices que esto se introduce en cuarto de la ESO y ¿cuándo se termina, digamos, el temario de trigonometría? Vale, si os parece, voy a leeros lo que se tiene que dar en cuarto y luego os leo lo que se tiene que dar en el siguiente curso, que es cuando se termina. Vale. La trigonometría se da específicamente 2 años. En cuarto, lo que se da pone, leo textualmente en el nuevo currículum de LOE para los 2 cuartos, ahí ve, y dice, relaciones métricas en los triángulos y razones trigonométricas. Y luego en otro apartado pone los radianes. Es decir, tú tienes que hablar de radianes. Eso sí que está lo veo bien puesto porque veo
muy complicado introducir el radián antes de cuarto de la ESO, porque conceptualmente es bastante abstracto. A mí me parece maravilloso, porque es la medida natural de los ángulos, y hoy podemos hablar de por qué es la medida natural. Pero es cierto que se escapa a su comprensión en cursos inferiores. Así que solo tenemos el radián y razones trigonométricas, bueno, relaciones métricas, pero sobre todo razones trigonométricas en el triángulo. Y esto es interesante porque al decirte el triángulo, te está diciendo específicamente que tus razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, tienen que ser de menos de 90 grados. O hasta 90. Porque al final tú tienes que aplicarlo al triángulo rectángulo y tú no puedes hacer la extensión a la circunferencia, o sea, no las puedes tratar como funciones circulares. Porque eso te lo pone específicamente en bachillerato. Ah, vale, o sea, es algo que se extiende al año siguiente. Vale, entiendo. Claro. Porque mucha gente suele, ya que aprovecha y dice, bueno, pues ya lo doy, ¿no? Y empieza a hablar de los signos en la circunferencia, pero claro, para mí el salto es muy grande, porque en un triángulo rectángulo, tú ves claramente lo que es el seno, el coseno y tangente, y luego hablaremos de cómo introducir esto. Pero la extensión a ángulos mayores, incluso mayores de 360, incluso negativos, ya estás recurriendo a la trigonometría como funciones. El seno como función de un parámetro o de un ángulo. Que, a ver, que tú evidentemente, vosotros como físicos sabéis que vienen de lo mismo y están directamente relacionados, pero ellos no lo ven tan claro. Bueno, ahora hablaremos de cómo se introduce todo eso, pero, bueno, y tú me corregirás si estoy equivocado, pero incluso cuando no hablas de ángulos mayores de 90 grados, necesitas también poner un círculo, ¿no? Con lo que resulta hasta cierto punto natural seguir extendiendo el círculo y ver qué pasa, ¿no? Sí, pero claro, cuando tú defines el seno, por ejemplo, o el coseno, a mí me gusta presentar esto siempre como yo dibujo un triángulo rectángulo y les pregunto, ¿cuántas comparaciones puedo hacer aquí? Vale. ¿Cuántos lados pueden compararse entre ellos? Y tú tienes 3. Bueno, luego tienes sus inversas, bueno, las recíprocas, mejor dicho, pero no tiene sentido que tú te preguntes bajo la definición del seno, ¿cuánto vale el seno de 100? Vale, entiendo. Es como una potencia de exponente racional o irracional. Por la propia definición de potencia, 2 elevado a 0,5 no tiene ningún sentido. Sí, lo consideras una extensión analítica, digamos, o algo por el estilo. Claro, de hecho, cuando el seno, el coseno, la tangente, exacto, una extensión analítica, cambia de signo, es porque le estás dando un valor posicional a los catetos y a los lados del triángulo. Porque si un seno es una relación entre lados, nunca podría ser negativo, porque los lados no pueden ser negativos. Pasa que tú amplías y dices que el seno, en vez de ser cateto opuesto partido hipotenusa, a la hipotenusa la transformas en el radio de una circunferencia, sí. Dices que la altura del punto en la circunferencia es el seno, y ya estás definiendo el seno como la posición de un punto, su altura. Claro, cuando pasa al tercer cuadrante, ya pasa a ser negativo. Y con el coseno es lo mismo. Bueno, no nos adelantemos y sigamos con lo que se ha de ver en primero de bachiller. Vale, entonces pasamos a primero de bachillerato y entonces ya tenemos, empieza a haber ya más sustancia. Tenemos relación fundamental de la trigonometría, razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, y aquí ya te está diciendo explícitamente que es para cualquier ángulo. Además de la relación fundamental que se refiere pues a la fórmula esta que en realidad es el teorema de Pitágoras. Luego añade razones de operaciones angulares, suma, diferencia, ángulo doble, mitad, operaciones con razones trigonométricas, ecuaciones e identidades trigonométricas sencillas, resolución de problemas, teorema del seno, del coseno y tangente. Y quiero matizar para los profesores que nos sigan que el teorema del seno y del coseno está explícito en bachillerato, no en cuarto de la ESO. Además, no es necesario para resolver nada de lo que vas a plantearles. Es decir, hemos pasado de un contenido a 4 más. Vale, pues ahora que ya sabemos un poco cómo se estructura esto, al menos en el currículum, cuéntanos cómo se empieza a enseñar, porque por algún sitio hay que empezar, ¿no? Y además los chavales llegan sabidos de lo que es un triángulo, con lo que tampoco empiezan en el vacío, espero. Sí, y además es importante que vengan sabidos de otra cosa. A ver, no es completamente fundamental, de hecho yo, aun sin dar por sentado el contenido que voy a mencionar ahora, lo puedo trabajar igual, pero tenemos que hacerles ver que la trigonometría no es más que la extensión del teorema de Tales. Ajá. Teorema de proporciones, ¿no? Básicamente. O sea, claro, o sea, el teorema de Tales te habla, yo ya lo generalizo a hablar de triángulos, 2 triángulos que sean semejantes tienen sus lados proporcionales.
Y la cosa es, ¿qué pasa cuando voy a estudiar esto al máximo en un triángulo rectángulo? Y me parece muy interesante siempre dibujarles primero les hago dibujar 2 triángulos que tengan ángulos iguales, uno más grande y uno más pequeño. Y que con la regla midan el cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa. Y lo mismo para el triángulo más grande. Y que hagan comparaciones. Les digo, venga, dividir este cateto entre la hipotenusa y este entre este. Y que se den cuenta que si los lados que estoy dividiendo son respecto a un ángulo que siempre es el mismo, esa división siempre me sale igual. Ajá. Y yo a ese valor que es constante, que es una comparación y que no tiene unidades, y esto me gusta incidir mucho porque te verás alumnos. Yo invito a Javi a que coja algún alumno suyo de bachillerato, que le pregunte con la calculadora cuánto vale el seno de 30 y que diga 0,5. Y Javi, pregúntales qué unidades tiene ese 0,5. Porque pongo la mano en el fuego que te va a decir que son metros. O kilómetros. A ver, no todos. Nos suele pasar porque en segundo de bachillerato, cuando introducimos el movimiento armónico simple y tienen que trabajar con funciones trigonométricas, suele surgir esta cuestión. Claro. Y me resulta increíble ver a gente de bachillerato que te hace problemas trigonométricos súper complicados, que tienes que usar el teorema del coseno, luego el del seno. O sea, resolver un triángulo escaleno así al azar lleva faena. Además es muy aburrido y muy engorroso. Pero luego, a la pregunta que yo siempre hago, si seno de 30 es 0,5, explícame qué significa esta igualdad. Y en blanco todos. ¿Y qué unidades tiene? Claro, que entiendan que todo triángulo que su hipotenusa y su cateto opuesto a este ángulo sea de 30 grados, la proporción entre esos lados es de 0,5. Es decir, la hipotenusa siempre es el doble que el cateto. Me parece más importante entender esto que hacer problemas de alturas de árboles. Claro, entiendo ahora mejor lo que has dicho antes, porque apelando al teorema de Tales y a proporciones entre lados, realmente no te hace falta el círculo en el que está inscrito el triángulo, aunque luego ese círculo vaya a ser importante para poder extender todo esto, ¿no? Está bien, es más geométrico y euclidiano lo que tú estás haciendo, diría yo. Exacto, es que, bueno, yo estoy haciendo lo que dice la ley. La ley, a ver, yo me tomo muy en serio porque pienso, seguramente soy un ingenuo y me equivoco, que el que ha escrito esas frases tan cortas, espero que se las haya pensado muy bien. Y cuando me habla de relaciones métricas y razones trigonométricas en el triángulo, yo estoy entendiendo que es en el triángulo. Y cuando yo voy y veo que en el bachillerato me dice que tengo que extender esto a cualquier ángulo, es cuando yo digo, pues entonces voy a la circunferencia. Es cuando redefino el seno ya no como el cociente entre un cateto y la hipotenusa, sino como la posición y del punto de esa circunferencia. Y ahí es cuando, claro, se abre un mundo nuevo. Y entonces tiene sentido que el seno sea negativo. Pero para mí no tiene sentido un seno negativo cuando estoy en un triángulo. De hecho, no existen en un triángulo. Nunca había pensado en este programa como un programa de exégesis del boletín oficial del Estado. Pero la verdad es que a veces es un poco lo que estamos haciendo. A lo mejor es porque hace falta. Además, no es la primera vez ni será la última, ¿eh? Es uno de los ejes centrales del Efectivamente. programa. Bueno, entonces, presentado de esta forma, o al menos introducido de esta forma como algo de proporciones entre los lados de los triángulos, en algún momento, supongo, hay que introducir, digamos, las palabras, ¿no? Los sospechosos habituales. Has hablado del radián, pero también hemos hablado del seno, el coseno. ¿Cómo se introduces todo eso? Pues con la pregunta que hemos hecho antes, una vez ya recordamos el teorema de Tales, les pregunto cuántas comparaciones se pueden hacer. Porque en realidad solo te hace falta una. De hecho, a mí me sorprendió cuando estudiaba oposiciones que los griegos ya tenían trigonometría y tenían solo una razón. Y era para, en una circunferencia, un ángulo abierto desde el centro hasta el arco de la circunferencia, ellos comparaban el radio con la cuerda. Con la cuerda de la circunferencia, sí, es verdad que es complicado para nuestra cabeza, sí. Sí, en realidad ellos tomaban como referencia un triángulo isósceles, ¿no? Si nos podemos imaginar cómo desde el centro se abre un ángulo cualquiera, la cuerda, que es el segmento que une los dos puntos de corte, ¿no? De ese ángulo abierto con la circunferencia, genera siempre un triángulo isósceles. Entonces, para ellos, su razón, que le llamaban razón, era la cuerda partido el radio. Que equivale, te lo digo así de cabeza, como una especie de seno de ángulo mitad. Estaba relacionado con el seno. Y no necesitaron más. Y tiene sentido porque los tres sabemos que, dado el seno, yo puedo sacar el coseno y la tangente, que son las otras comparaciones. Luego, en realidad solo te hace falta una. Pero es cierto que depende del problema que estés atacando, pues a lo mejor con el seno se hace más rápido que con el coseno o con la tangente. Entonces, lo interesante es que ellos vean que
Si yo tengo 3 lados, tengo 2 triángulos, uno pequeño y uno grande, y paso a comparar por tales esa proporcionalidad, yo puedo hacer 3 comparaciones, que es hipotenusa con un cateto, el otro cateto con la hipotenusa o entre catetos. Y simplemente es darles un nombre. Esas proporciones que se mantienen constantes bajo cierto ángulo, yo le llamo seno, le llamo coseno y le llamo tangente. Tengo una pregunta en este sentido, porque entiendo que con este razonamiento es completamente natural definir las razones trigonométricas primero, porque estás hablando de proporciones y al fin y al cabo son proporciones y ya está. Correcto. En magnitudes adimensionales, como hemos dicho. ¿En qué momento llegas al radián? ¿Puedes esperarte a primero de bachiller para hablar de eso? En realidad, sí, yo lo doy porque me lo exigen en cuarto de eso, pero de hecho tú puedes hacer cualquier problema de... Si vas a usar trigonometría, si vas a usar una calculadora que esté en grados, tú puedes trabajar siempre en grados porque se encarga la calculadora de hacer los cálculos. Pero ¿cómo planteo yo el radián? Cuando les planteo, si yo les dibujo, cuando ya estoy en bachillerato sobre todo, yo este año lo he hecho en mi cuarto porque es bastante bueno y me lo he podido permitir. El por qué el radián, ¿no? Porque te dicen, es que es la medida natural. Bueno, ¿qué tienen de malo los grados? Definen perfectamente la abertura entre 2 rectas, ¿no? Sí, de hecho define lo que es un radián para nuestros oyentes que lo tengan un poco oxidado. Vale, perfecto. Un radián es el ángulo bajo el cual yo voy abriendo... Aquí sí que hace falta la circunferencia para definir el radián. Porque claro, el radián es el ángulo en el cual el arco, que es un trocito de circunferencia, ¿no? Como un trocito de perímetro de circunferencia, justo mide lo mismo que el radio. Por eso se llama radián. ¿Y por qué es natural? Yo cuando hago esta definición les hago preguntas como, bueno, cuando el ángulo es muy pequeñito, vemos que el arco es muy pequeñito, ¿no? Y me dicen, sí. Digo, pero el radio es el mismo, ¿no? Sí. Si voy abriendo, todos somos conscientes que no sé qué tipo de relación tienen, pero el ángulo está relacionado con el arco, a más ángulo, más arco. Me dicen, sí. Digo, ¿podemos encontrar una fórmula que me relacione la medida del arco con la del ángulo? Y claro, el radián es el que te da una forma lineal entre ellos. Claro. ¿Por qué? Porque cuando el radián vale 1 es porque arco entre radio vale 1. Y entonces es genial porque vuelve a ser otra proporción adimensional. Claro, exacto. Por lo que has estado comentando antes, volvemos a la proporción única que tenían los griegos en su día. Claro. Si es que, claro, a veces te preguntas, ¿y si pasamos de los grados de ese siempre y hablamos de radianes? Pero claro, el problema es que como cuando son pequeños hablamos de ángulos muy conocidos como el ángulo recto, el de 180 grados, eso pasado a radianes son números irracionales, porque tienes pi medios, pi... Y salvo que se aprendían de memoria el simbolito del pi para el de 90, que oye, tampoco estaría mal, porque al final 90 es un símbolo. Y la mitad de 90 pues serían pi cuartos y cosas así. Quizás algo que se podría trabajar y estudiar, ¿no? Invitamos a alguien que haga un paper sobre si se puede explicar el radián desde el principio. Javi, una pregunta para ti. Ya que este tipo de conceptos no se introducen hasta cuarto de la ESO, en física, ¿tú notas la necesidad de ellos antes de eso? Es decir, ¿hay situaciones geométricas en física que tú dirías, ostras, pues me vendría bien que pudiesen hacer cosas con triángulos? ¿O con el teorema de Pitágoras va servido, digamos? Normalmente hasta tercero de la ESO con Pitágoras es suficiente para lo que nosotros necesitamos hacer. Porque sí que es verdad que ahora en segundo de la ESO se trabaja un poco equilibrio de fuerzas y suma de fuerzas, pero se suele dar una versión muy simplificada. Es sumar fuerzas que van en paralelo o que están opuestas pero que van en la misma dirección, y fuerzas que están en perpendicular, que estas con Pitágoras se pueden trabajar sin ningún problema. Claro. Ahora, cuando llegamos a cuarto de la ESO y ya queremos descomponer fuerzas que pueden estar formando cualquier ángulo, ahí sí que necesitamos el concepto de seno y coseno. Entonces, en cuarto sí que es necesario. E incluso cuando trabajamos el movimiento circular uniforme, el movimiento circular solemos trabajarlo con radianes, con lo que necesitamos también el concepto de radianes. La única pega es que es algo de lo que yo no soy muy fan, que es utilizar las mismas matemáticas que se han dado ese año para aplicarla a problemas de física, a lo mejor antes incluso de que hayan terminado ese tema de matemáticas. Yo intento coordinarme con los profes de matemáticas precisamente para intentar que cuando yo doy estos temas, ellos por lo menos ya hayan cubierto las cosas básicas de trigonometría, de manera que no les suponga un problema luego estudiar esta parte de física. Que por otro lado dices, ¿y si lo retrasáramos
para que tuviesen mejor asentado ese conocimiento cuando introducimos por primera vez el movimiento circular y la suma de fuerzas y tal. Pero claro, eso significaría que tendríamos que llevarnos estos contenidos a primero de bachillerato y eso retrasaría mucho el estudio de estos temas de física si hasta primero de bachillerato no podemos empezar a descomponer fuerzas. O sea que, además, las descomposiciones en física son lo suficientemente sencillas en cuarto de la ESO como para no necesitar ángulos mayores de 90. Con lo cual cuadra muy bien con lo que nos está comentando Víctor del currículum de cuarto de la ESO. Es que este año nos ha pasado justo esto. Yo llevaba años sin dar cuarto de ciencias y este año los he dado y cometí el error. Se me olvidó hablar con el de física para coordinarnos y pasó que este año empezaron con física y llegaron a dinámica antes de que yo viera trigonometría. Entonces fue el de física el que, claro, yo entiendo que pues, de una forma de andar por casa les explica rápido seno, coseno y tal para descomponer fuerzas, pero no están interiorizando la geometría de verdad. Entonces sí que es importante, cuarto de la ESO y primer bachillerato de ciencias, coordinarse bien. Y lo mismo pasa con la derivada. La derivada tienen que verla antes en matemáticas para interiorizar bien lo que significa. Perdón, Alberto. Sigue. No, simplemente te quería preguntar, haciendo un poco legislación ficción o enseñanza ficción, no sé, si tendría sentido o cabría o habría forma de reordenar que se dieran las razones trigonométricas en tercero de la ESO, de manera que llegasen a cuarto con los contenidos más interiorizados con meses de por medio, digamos. Sí, se podría, pero esto pasa lo de siempre. Claro que se podría. En tercero de la ESO se ve el teorema de Tales. Yo creo que estamos hablando un puntito más hacia adelante, ¿no? Dado Tales, puedes hablar con dibujos y de forma manipulativa se puede explicar todo. El problema es que si das trigonometría, ¿qué quitas de tercero? Ya. Sí. Es que al final, un día le leeremos a los oyentes todo lo que se supone que hay que dar en cualquier curso y es una barbaridad. O sea, eso podías hacerlo si asumimos que no se va a perder ninguna clase. Porque yo en cuarto estoy haciendo malabares para poder llegar al final y dar probabilidad. Porque viajes de fin de curso, proyectos Erasmus de alumnos que se van, alumnos que vienen y se hacen actividades para los alumnos, huelgas. Un día hablaremos de las huelgas de los estudiantes si queréis. Yo he hecho cálculos y mis alumnos de cuarto de la ESO ya han perdido cerca de un mes de clase. ¡Ostras! No voy a decir que he perdido, que se ha utilizado para otras cosas que no es contenido de matemáticas. Porque 4 huelgas que llevamos ya son 4 clases, que son mis 4 clases de una semana. Un viaje de medio grupo a Eslovaquia de un proyecto Erasmus es media clase que se va, no avanzas igual porque para que no pierdan tanto. Luego otra semana que vuelven alumnos de allí y haces actividades, ya son 3 semanas, ¿eh? Entre cosas que hay así, pues es un mes, que en un mes puedo dar un tema con bastante profundidad. Sí, esto tiene un programa y creo que tiene que ver con la dificultad que tenemos los humanos para asumir que el tiempo es finito y que no podemos hacer todas las cosas que nos gustaría hacer. Eso es algo que todos los humanos mayores y pequeños deberíamos aprender. Perdona, Javi. Di. Sí. No, yo quería añadir también otra cosa más que es que para dar el temario completo a veces hay que asumir que recuerdan a la perfección todo lo que se dio el curso anterior. Exacto. Que incluso el alumnado que es aplicado y que se lo ha estudiado y que ha sacado buenas notas necesitan un pequeño refresco de las cosas que se vieron en el curso anterior para poder utilizarlo como trampolín al curso siguiente. Entonces, cuando damos un nuevo curso no partimos directamente con el conocimiento nuevo, sino que siempre hay que recordar algunas cosas de los cursos anteriores y al final eso también lleva tiempo. Con lo que entre unas cosas y otras, normalmente los temarios son más ambiciosos de lo que el tiempo luego realmente nos permite. Es curioso porque el currículum, por un lado, comprende que el alumno no ha interiorizado al 100% lo que ha visto en cada curso, por eso ves que en el caso de teoría de números, ¿no? O aritmética, se está machacando el concepto de potencia, de raíz, bla, bla, bla. Pero en cambio, en tercero pone tales y ya asumen que en cuarto eso está asentado y trigonometría va a entrar bien. Uh-huh. Y que en primer bachillerato tú ya puedes dar el salto a la circunferencia porque todo eso está asumido. Entiendo que esos saltos exponenciales de asimilación van paralelos al crecimiento exponencial de comprensión del desarrollo cerebral, ¿no? De los alumnos. Pero yo no tengo muy claro que uno sea lineal y el otro sea exponencial y viceversa, ¿sabes? Bueno, ya que hemos introducido un poco el asunto de cómo se usa esto en física, que luego te preguntaré alguna cosilla más, Javi, creo que hay una pregunta interesante que nos podemos hacer, que es, yo creo que la mayoría de los estudiantes, incluso los que terminamos estudiando física, que es una carrera relativamente como abstracta, terminamos utilizando la trigonometría como una herramienta, ¿no? Como algo que usamos para poder resolver otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos enseñar
trigonometría orientados a la modelización, orientados a utilizarlo como herramienta para resolver otras cosas, o deberíamos en realidad enseñar matemáticas y por lo tanto enseñarlo como algo abstracto que tiene un interés matemático y una belleza, ¿no? De aprender todas estas cosas. Yo estoy convencido de que los griegos veían todo este asunto de los triángulos como ¡buah! Estamos descubriendo el tejido del universo o algo por el estilo, ¿no? ¿Esa pregunta es para mí, Alberto? Sí, bueno, no sé. O para los dos. Para cualquiera. Yo en los 18 años que llevo dando clase he pasado por todas las fases. Como físico, mis primeros entre 5 y 10 años tiene que ser aplicado, porque yo vengo de la física y la matemática está a nuestro servicio. Luego pasé por el lado contrario. Todo tiene que ser el estudio epistemológico de la matemática. O sea, me da igual para qué vale un seno. Yo quiero que entiendan qué es un seno. Además, una pregunta siempre que les hago es ¿qué significa que seno de 30 sea 0,5? Y me tienen que explicar que todos los triángulos que tienen ese ángulo, su proporción de este lado y este lado está a 0,5. Y además les pido que me dibujen 2 triángulos con lados que decidan ellos que cumplan esa proporción. Y así yo me aseguro que tienen claro el 0,5. Y ahora ya estoy en un momento que a lo mejor soy muy ambicioso, pero lo quiero todo. Tengo que tener las 2 vertientes. El guión que he hecho este curso para trigonometría acaba con 2 puntos. Un punto es epistemología de la matemática, ecuaciones de la recta, a través de vectores. Estoy en el tema de vectores y estoy trabajando los vectores para construir la fórmula y la demostración de por qué una recta es como es. Y luego tengo un apartado de modelización que pone vectores aplicados a la física, la fuerza. Y yo doy fuerzas en clase. Entonces tengo las 2 cosas. Y en el caso de la trigonometría que estamos hablando, pues tienes montones de problemas típicos de modelización, de alturas y tal, pero tienes que trabajar que se entienda qué es cada cosa. O por qué el radián es la medida natural. Al final la ley te lo dice. La ley, cuando hablamos de las competencias, están las competencias que te hablan todo el rato de problemas aplicados a la vida cotidiana, problemas aplicados a las ciencias sociales, a las ciencias puras. Y luego habla de la demostración de teoremas, de construir conjeturas y ver si las puedes demostrar. O sea, en realidad la ley, la LOMLOE es muy ambiciosa. Claro, es que lo digo porque la trigonometría y cosas relacionadas con la trigonometría tiene partes abstractas que son muy hermosas, ¿no? En el sentido de los números, por ejemplo, que esto no tiene que ver con trigonometría, los números son abstracciones. 3 manzanas no es lo mismo que 3 dinosaurios, pero lo que pasa es que hay una cosa que tienen en común que es el 3. Pues de la misma forma los ángulos también son abstracciones. O sea, ¿qué va a tener que ver el ángulo recto del edificio que tengo delante ahora mismo con el ángulo recto de una escuadra o un cartabón, ¿no? Pero sí tienen algo que ver, ¿no? Hay una abstracción ahí, hay algo bello que va más allá de los propios objetos, ¿no? Sí, de hecho, has puesto ese ejemplo que me ha gustado del ángulo recto, porque a mí me gusta mucho cuando llego primero de la ESO decirles, bueno, ¿qué es un ángulo recto? Y me dicen, el de 90 grados. Digo, ¿y cómo lo definís? Pues el que tiene 90 grados. Digo, vale, ¿y cómo definís 90 grados? Dicen, el ángulo recto. Digo, bueno, genial. Apareció lo que se llama definición circular. Y eso es basura en ciencia. Y fuimos trabajando juntos. Yo no lo tenía pensado. Dijo, sí, ¿cómo lo defino? Y no sé si fui yo o los alumnos que dijeron, cuando tú tienes una circunferencia, cuando 2 rectas se cortan de forma que te queden 4 sectores iguales, lo que has creado es un ángulo recto. Es magia porque dices, has salido de la circularidad. Cualquier persona que intente, sin saber lo que es un ángulo recto, coger 2 palos y ponerlos de forma que los 4 trozos sean iguales, ha generado un ángulo recto. Y no te ha hecho falta el concepto de grado. Exacto. Y oye, podías llamarle a eso pi y a partir de... o pi medios y empezar a subdividir pi. Javi, querías decir algo, creo. Sí, yo por aportar también a la pregunta de antes sobre si deberíamos de centrarnos más en la epistemología o en la parte práctica de la trigonometría, yo también soy partidario de que sean las 2 cosas. Quizá en la asignatura de matemáticas, aprovechando que hay otras asignaturas en donde van a utilizarlo de manera más práctica, en la asignatura de matemáticas me centraría más en entender el significado. Pero sin dejar de lado también ejercicios prácticos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se va a coger las mismas optativas. Entonces, una persona que no vaya por la rama de ciencias no va a ver de forma tan aplicada todo el apartado de para qué puede servir la trigonometría, por ejemplo, en el estudio de fuerzas o en un taller de tecnología y cosas por el estilo. Con lo cual, algo aplicado sí que tiene que haber. Pero en una asignatura de matemáticas yo me centraría más en el significado, en entender qué narices es lo que está pasando y qué es de dónde surge todo esto.
Mira, precisamente Víctor recoge un poco este comentario y dinos cómo crees que se debe estructurar todo este material entre cuarto de la ESO y primero de bachiller, porque precisamente hay gente que solo va a ver cuarto de la ESO y no va a ver primero de bachiller. Entonces, ¿cuál dirías que es tú la manera más racional o más equilibrada de estructurarlo? Pues a mí lo que me ha funcionado hasta ahora es empezar con esas definiciones que aparecen de forma manipulativa. Y aunque sea manipulativo, para mí esto es matemática pura, porque yo estoy hablando de un triángulo genérico y de relaciones. Es que la palabra relación es muy importante en matemáticas. Las funciones son relaciones, todos son relaciones en realidad. Aquí son relaciones métricas. Entonces, yo empiezo definiendo las 3 funciones de forma natural a través de mis preguntas, de cómo se pueden relacionar estos lados, y luego, una vez ya están claras y les doy algo de demostración, porque creo que en cuarto de la ESO pueden demostrar perfectamente la fórmula fundamental, la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, porque no es más que el teorema de Pitágoras. Hasta ahí mi estudio profundo de la matemática. Y luego ya, más práctico. Problemas de medir alturas, de medir lo que se te ocurra, donde recurras a triángulos. De hecho, es interesante ver que incluso un triángulo no rectángulo, como lo puedes partir, ni siquiera te hacen falta teoremas del seno y el coseno. Pueden buscar ellos con sus pequeñas herramientas cómo resolverlo todo. Y ya dejo para primero de bachillerato, tal como dice la ley, el estudio epistemológico de cómo saltar a la trigonometría como función. Cuando el seno pasa a ser una relación entre posiciones de un punto, que además está muy vinculado luego con las ondas y con la física. Entonces, cuarto de la ESO lo hago más modelizador hacia cosas prácticas del mundo real de medir. Y en bachillerato es cuando me meto ya con demostraciones más serias, demostración del teorema del seno, del coseno, y su punto de vista desde las funciones, como función trigonométrica. ¿Y en qué momento entran los estudiantes en Vietnam? Que es el momento en que tú le pones una ristra de senos, cosenos al cubo, a la cuarta, no sé cuántos, de 4x, y tienen que simplificar ese objeto tan simpático que les damos. Sí, tú hablas por ejemplo, demostrar estas relaciones tan extrañas que están forzadas para que sean feas, todo para que al final te quede la típica relación de la tangente con la secante. Terrible. Y todo esto. Pues cada vez hago menos porque no veo ninguna utilidad en esto. No confundan, es que hay gente que creo que confunde la epistemología, que es el estudio del entendimiento de los procesos. Para mí la epistemología, un día haremos un programa de esto, es la matemática mirando hacia adentro. Y la modelización es mirando hacia afuera. Hacer ecuaciones horribles, donde lo único lo que se te está probando es que no te pierdes en tu propio papel, no es hacer matemáticas. Yo con 4 demostraciones básicas de relaciones fundamentales, me basta. ¿Que quieres poner alguna para forzar la dificultad para llegar al 10? Bien. Pero yo nunca me meto en hay ecuaciones trigonométricas absurdas. Es que creo que las ecuaciones mira, me parece más interesante resolver una ecuación trigonométrica de la forma seno de x igual a lo que sea, para entenderla como puntos de corte del seno con el eje x, que es lo que vas a usar, lo que va a usar Javi en física, ¿no? Como momento ondulatorio, que esas ecuaciones terribles. Y te digo más, me parece más interesante ponerles seno de x más coseno de x igual a 50 y que empiecen a pensar. Que se den cuenta que eso no puede pasar. Porque el seno y el coseno no puede pasar de cierto valor, de 1 menos 1. Porque empiezan a tirar, empiezan a resolver, les salen cosas absurdas con la calculadora y creo que es más importante que entendamos por qué esa ecuación no tiene solución que la que tú dices, una ecuación terrible, horrible, pero que luego sale bonito. ¿No? Yo me he metido con eso y creo que hay razones para meterse, porque es verdad que son ejercicios muy mecánicos y un poco tediosos y que no llevan a ningún sitio, pero ahora voy a medio defenderlo. Mi sensación es que no está mal dedicar un tiempo a esos ejercicios porque son como los ensayos de un músico, ¿no? Un músico a veces necesita repetir muchas veces algunas cosas para coger soltura con sus manos o con su boca o con lo que sea que utilice para tocar su instrumento. Pues el practicante de las matemáticas necesita coger soltura con las matemáticas y la trigonometría es una parte de esto. Entonces, pasarte un tiempo peleándote con esas cosas yo creo que te da una soltura mental que no está mal. Completamente de acuerdo, sí. Además, te voy a corregir, te voy a hacer una puntualización. No son los ensayos, son los estudios. Y me refiero a estudios, son obras hechas. Estudio para la mano derecha del piano, que es un montón de escalas para la mano derecha, que son horribles y musicalmente son terribles, pero es cierto que da destreza. Entonces, lo compro. Lo que quiero decir, Alberto, si yo también lo pongo a veces, es que que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿vale? O sea, no perdamos de vista
que eso puede ser un buen entrenamiento, como hacer un montón de flexiones para preparar una maratón, pero tú estás corriendo una maratón, no una maratón de flexiones. O sea, que entiendo lo que tú dices, pero hay gente que se pierde y se queda en la herramienta más que en el objeto matemático en sí. Vale, pues te quería preguntar también, Víctor, sobre la experiencia de los estudiantes. Tú nos has explicado un poco conceptualmente cómo llevas todo esto y ellos con qué dificultades se encuentran. O sea, ¿encuentran escollos a lo largo de todo este desarrollo? ¿Qué cosa les cuesta más? ¿Qué cosa les causa problemas? Pues te diré que creo que es uno de los temas que suelen decirme más que son los que más les gusta. Porque dicen, ostras, porque lo ven aplicado. Es la primera vez que tienen una herramienta matemática que de verdad les da un resultado que está fuera. Como es aunque sea abstracto y yo me invento una montaña, que lo interesante sería salir al patio y medir un edificio de algo, ¿no? Y si tú ya tuvieras acceso a la medida real para poder compararla mejor. Pero es cierto que te pasas el año o los años haciendo ecuaciones, sistemas, midiendo el volumen de un cilindro, que es algo que está ahí, que saben que existe, sí, de latas de Coca-Cola, pero de repente tienen una herramienta que va más allá, que va a la naturaleza, a medir alturas de montañas, de nubes o distancia entre galaxias. Entonces te dicen, por un lado, que lo ven más aplicado y suele ser el tema que mejores resultados académicos da. No sé si por motivación o porque les es más fácil. Pero tengo que decir que este año, de todos los temas que llevo de cuarto, las mejores notas han sido trigonometría. Joder, qué bien. Sobre todo en los problemas, porque son a lo mejor más mecánicos y tienen ya más o menos las directrices para llegar al resultado. Me han fallado más en las preguntas de epistemología de explícame qué es un seno, por qué es esto, por qué un seno no puede un seno valer 3. Eso les ha costado más. Y Javi, desde tu punto de vista, porque claro, a ti también te llegan y tienes que hacer problemas de trigonometría aplicada para descomponer vectores y cosas estas. ¿Cómo les ves? ¿Qué dificultades se encuentran? Pues cuando tienen que descomponer vectores, una de las mayores dificultades que veo es cuando ellos, es como que al utilizar la trigonometría para descomponer vectores, es como que les es súper fácil interiorizar que el coseno va siempre con la componente horizontal y el seno va siempre con la componente vertical. Y yo no me canso de decirles, no, cuidado, porque depende del ángulo que os den. Es que si os están dando el ángulo con el eje vertical, es al contrario. Entonces, esa es una de las más complicadas. Lo cual me llama la atención, porque yo sé que en matemáticas no siempre les dan el mismo ángulo, ni siempre les dan el triángulo en la misma posición, con lo que es algo que ya deberían de traer aprendido de la asignatura de mates. Pero sin embargo, cuando estamos en física es como que se les atraganta un poquito. Y la otra cosa que les cuesta es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con ondas o con movimiento armónico simple, el hecho de interpretar el resultado. ¿Tiene sentido que este valor me haya salido lo que ha salido? Porque nos puede salir, por ejemplo, que cuando el ángulo es mayor de 45, entonces el seno es más grande que el coseno. Entonces, ¿el resultado que me ha salido es compatible con eso? Sabiendo yo el ángulo que tiene que estar formando o sabiendo en qué punto de la oscilación está. Ese tipo de análisis que les puede ayudar a detectar posibles errores y a revisar, porque a lo mejor el fallo es un fallo de calculadora tonto que podemos tener cualquier persona. Pero ese tipo de análisis que con otro tipo de problemas a lo mejor les es más intuitivo, cuando hay involucrada alguna relación trigonométrica, les cuesta más. ¿Es posible que eso se deba a que no terminan de visualizar bien cuál es el triángulo que está en juego? Porque a veces cuando descomponemos un vector, bueno, hay un cuadrado ahí, hay una especie de rectángulo, hay varios triángulos y igual como que se lían, como que no saben cuál de esos triángulos es al que deben prestar atención, ¿no? Sí, eso sobre todo a la hora en el tema del ángulo, el primer problema que he dicho que aparecía, les pasa sobre todo cuando estamos con planos inclinados, que les damos el ángulo del plano, entonces ellos ven que en el plano es el ángulo es el que hay entre la hipotenusa y el eje X, pero luego ese ángulo lo utilizamos para descomponer el peso, que por semejanza de triángulos resulta que ese ángulo ya no es con el eje X, es con el eje Y. Y entonces ahí es en donde les viene la mayor parte de confusiones. Sí. Yo cuando hacía esos problemas siempre utilizaba un truco, que es que dibujaba un triángulo que no se pareciera en nada al real. Yo siempre dibujaba un triángulo muy alargado. Y da igual, aunque el ángulo sea 80 grados, me da igual. Mi triángulo era de 20 grados. De esa manera yo no me equivocaba. Exagerándolo es más sencillo. Correcto, yo también les digo lo mismo. Exagerad mucho el ángulo, no hace falta... Yo no voy a ir con el transportador de ángulos a ver si me habéis hecho el ángulo de la medida que yo os he dicho. Así que exageradlo,
porque si hacéis intuitivamente un ángulo muy parecido a 45 grados, pues es normal que no los distingáis. Claro. Si lo exageras y haces un ángulo muy pequeño o un ángulo muy grande, enseguida vas a ver cuál de los dos es. Víctor, querías decir algo. Que me parece curioso que en realidad, aunque esté hablando de física, creo que el problema conceptualmente es el mismo que tienen conmigo. Porque cuando no tienen claro, han asociado lo del seno es vertical y el coseno es horizontal, ya sea porque a lo mejor a la hora de verlo en matemáticas le han trabajado siempre con los mismos triángulos en la misma posición, que eso es un sesgo a la hora de enseñar. Siempre ponemos la base como un cateto y no tendría por qué ser así. Y luego porque se aprenden, te dicen, yo les digo, ¿qué es el seno? Me dicen, el cateto B entre la hipotenusa. Digo, no, ¿quién es el cateto B? Siempre es el cateto opuesto respecto a un ángulo. Por eso, si machacas eso, cuando estén con los problemas de física, el seno será el que esté enfrente del ángulo que quieres o de la posición del plano inclinado, como lo veas. Entonces, es importante, otra vez, el conflicto con la epistemología, con el entender lo que es. Y luego, las interpretaciones. Porque las interpretaciones es un problema de interpretarlo matemáticamente para luego llevarlo a la física. O sea, que es curioso que al final, pasan los años, se extiende, se ramifican a la física los mismos errores. Aunque la física ya sea modelización aplicada, cuando pasas a interpretarlo pasa a ser una epistemología de la física, que vuelve a ser algo puro y abstracto, y el conflicto se va arrastrando. Es muy gracioso porque a mí que me gusta, bueno, por el trabajo que tengo, leo artículos a veces como de cognición en animales, de psicología en animales y tal, que siempre se preocupan mucho de evitar estos sesgos. De si yo le enseño al ratoncito un triángulo, se lo voy a enseñar en 27 ordenaciones, en 27 inclinaciones diferentes. Claro. Pero en cambio, cuando trabajamos con humanos no lo hacemos. Parece que el ratoncito sí que tiene derecho a esto, pero los humanos no tienen derecho a trabajar sin sesgos. Sí. Tenemos mejor concepto de nuestra especie de lo que pensamos. Exacto. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar un poco de evaluaciones. O sea, ¿cómo evalúas, Víctor, todo esto en matemáticas? Porque obviamente también hay dos facetas, dos vertientes en las que se puede evaluar. Se puede evaluar desde la modelización, se puede evaluar desde la epistemología, ¿no? Correcto, pues yo, además de que la nueva ley, la LOE 9, te dice que no puedes tener solo un instrumento de evaluación, es decir, yo no solo puedo hacer examen, yo lo que hago en cada evaluación es un par de exámenes y un porcentaje que hago de entrevista con los alumnos. Yo ciertos días, cuando se acerca la evaluación, los voy llamando a la pizarra mientras el resto tiene trabajo. Tienen la orden de estar súper en silencio para no interrumpir la entrevista. Y ese es el momento que yo empiezo a trabajar la epistemología. Les pongo en la pizarra, seno de 30 igual a tanto, explícame qué es eso. Y aunque sea lo mismo que el pregunto en un examen, cambia mucho cuando están a solas contigo, hablando como si fuera un podcast, de explícame, o ¿cómo le explicarías a un alumno que acaba de llegar de tercero de la ESO lo que es un seno? ¿Cómo obtendrías el ángulo dado el seno? Entonces, son las mismas cosas que pueden estar por escrito en el examen, pero ya el canal de comunicación es distinto. Muy distinto. Y ya implica otras estrategias para explicármelo a mí. Pueden llevar calculadora, pueden llevar la tiza, pueden usar cualquier herramienta. Pueden entrar en internet si lo necesitan, para ponerme un ejemplo. Y luego en el examen siempre tengo unas preguntas de teoría, unas preguntas también de definiciones, de demostración y problemas prácticos. Un día hablaremos de evaluaciones así más genéricamente, pero me ha interesado mucho esto de las entrevistas. ¿Crees que tienen que les va mejor estar a solas o que les va peor? ¿Qué opinas? Es que depende de cada persona, porque hay alumnos que se ponen muy nerviosos y es peor. Además, me enfatizo mucho lo de entrevista y no hablo de examen oral, porque dicen, pero esto es un examen oral. No, porque en un examen te preguntaría, te daría un tiempo y yo les dejo, si veo que necesitan más tiempo, saco a otro y dejo en media pizarra al primero que siga trabajando. Y al que viene le hago otras preguntas. O sea, les dejo total libertad, pueden tener la hora entera si necesitan. O sea, yo esto lo hago como con mes y pico de antelación, porque si tengo 30 estudiantes, y lo hago, por ejemplo, los viernes, cada viernes pregunto a 4 o 5. Esto lleva por mi parte una preparación y una gestión de las clases brutal, para que luego no se me pisen las... Claro, luego llega una excursión, llega una huelga y tal, y se me desmonta todo, y bueno, hago lo que puedo. Y hay algunos que me recuerdo tu pregunta, hay algunos que lo llevan muy bien porque se sienten más desahogados, incluso algunos los dejo sentarse en su silla a pensar lo que están haciendo, y luego sale a la pizarra y me lo contestan. Otros se ponen muy nerviosos, pero curiosamente, cuando ya pasan un par de meses y esto ya empieza a ser algo estandarizado, las notas que saco de esta forma de preguntar son prácticamente las mismas que sacan en los exámenes. Yo a lo mejor hago 4 preguntas y valen 2,5 cada una. Yo también, si contestan a medias, pues valoro dar la mitad de ese 2,5 y es muy parecida a la evaluación.
Hay un periodo de aclimatación, digamos, ¿no? Más que otra cosa. Sí. Normalmente la primera evaluación. En la segunda, además yo les subo en Aules una batería de preguntas posibles. Me dicen, ¿pero dónde están las respuestas? Digo, no, las respuestas han estado en clase. Entonces les obligo a que tienen que prepararse esa entrevista conmigo. Y pueden caer cualquiera de esas preguntas. A veces incluso las llevo a otras que no estaban, ¿no? Muy bien, pues creo que con lo que hemos contado ya hemos hecho como mínimo una introducción a esto de la trigonometría, que seguro que luego nos aparecerá en otros momentos que hablemos de física o en otros momentos que queramos profundizar en todo esto. Por ejemplo, podríamos hablar de trigonometría para exámenes especiales, como los de las Olimpiadas, que hablamos hace unos capítulos. Pero bueno, eso ya será otro día. Así que me parece que hemos cumplido bastante bien con el asunto y podemos ir ya despidiendo el programa. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Víctor o Javi. Nada, no. El siguiente podemos hablar de trigonometría hiperbólica, si os apetece. Lo típico. Muy interesante desde el punto de vista epistemológico, y no sé si interesante como aplicación, porque no sé si esto vale para algo, y mira que lo hemos estudiado los tres en la carrera, como trabajo mental, porque... A partir del año que viene eso será en primero de la ESO, o sea que vamos, va a tener preparados. Que ser un capítulo. Pues nada, si no hay nada más que decir, pues vamos despidiéndonos ya. Muchas gracias, Víctor, por estar en este programa. Nada, vosotros, un placer, como siempre. Muchas gracias, Javi. Este programa es uno de esos que habla más uno que el otro, pero espero que hayas estado también a gusto y el próximo programa te va a tocar trabajar a ti. Esto es lo que hay. Sí. No, pero la verdad es que el programa me ha gustado mucho y además ha dado pie a plantearse cosas bastante profundas sobre la enseñanza. Y como siempre, lo digo todas las veces, muchas gracias a todos los que lleguen hasta aquí, porque estos programas pues tienen una duración y supongo que habrá gente que escuchará un cuarto de hora y se cansará. Así que los que lleguen hasta más de una hora, como estamos ahora, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya sabéis que el siguiente capítulo de Los Ignorantenautas está al otro lado de esta música que empieza a sonar ya mismo.